Las entidades e instituciones y los personajes que hacen posible el desarrollo de la región están en protagonistas. Hoy Jaime Andrés García Urrea, director ejecutivo de la Corporación Más Bosques. Gracias por acompañarnos. Carlos, no, gracias a usted, hombre, por la invitación. Y bueno, estamos aquí para contarles un poco quién soy yo y qué es lo que hacemos en la Corporación Más Bosques. Que cobra vital y singular importancia ahora que hablamos de temas de medio ambiente, de todo lo que tiene que ver con restauración y otros. Pero antes sí, contemos quién es Jaime Andrés Urrea, o más bien García Urrea. Jaime Andrés García. No, yo soy oriundo de acá de Río Negro, soy ingeniero ambiental de la Universidad Católica de Oriente, abogado de la Universidad Católica del Oriente, soy ingeniero abogado, no abogado ingeniero. Y desarrollé una especialización en gestión ambiental en la Universidad de Antioquia. Y como le decía, oriundo de Río Negro, amo el territorio, amo la región y bueno, gracias a Dios estamos trabajando en algo que nos gusta, que nos apasiona y que trae muchos beneficios y muchas cosas bonitas para la vida de uno. ¿Cómo llega a la gestión de organizaciones y especialmente en tema ambiental? Bueno, el tema ambiental es un tema que está en boca de todo el mundo, indudablemente pues es algo que necesitamos. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos la ingeniería ambiental, una carrera totalmente nueva, en el año 1998, cuando empecé yo en la ingeniería ambiental en la Universidad Católica, mucha gente decía, ¿y a qué se dedica la ingeniería ambiental? Y de verdad cuando uno sale en el año 2002, 2003, crear espacios a la ingeniería ambiental ha sido difícil porque pues el tema ambiental es un tema que, como le decía, está en boca de todo el mundo, pero el tema ambiental se encuentra muy rezagado con respecto a resultados económicos que tienen los empresarios y el sector económico. Entonces, obviamente en el tema ambiental no ven las autoridades ambientales, los organismos públicos, los municipios, las gobernaciones, pero indudablemente es muy importante este tipo de organizaciones ambientales que trabajan día a día en temas de mejorar la calidad de vida de las comunidades, en hacer una administración de los recursos naturales, en que el desarrollo es necesario, pero un desarrollo equilibrado con el medio ambiente. No podemos disfrutar, no podemos usar los recursos naturales como si fueran que se reprodujeran al otro día lo que yo aprovecho en ese momento. Entonces, ese tipo de organizaciones es bien importante para todo el desarrollo de la sociedad y para todo el desarrollo sostenible de un país, de una región, de un municipio. Entonces estuvo usted muy cerca de esa graduación y de iniciar su actividad en la Corporación Más Bosques. ¿Cómo fue su llegada? Bueno, Más Bosques tiene 18 años. Yo tengo la fortuna de trabajar hace 10 años en Más Bosques. Cuando yo empecé en Cornare, empecé mi práctica profesional, entonces para mí fue un aprendizaje. Yo trabajaba actualmente con Javier Parra, en su momento era el subdirector de planeación y hoy es el director de Cornare. Tuve la fortuna de que el doctor Oscar me abrió la oportunidad de hacer la práctica en Cornare y aprender, ¿cierto? Yo trabajaba todo el tema de residuos sólidos. En ese año yo entré a Cornare a hacer mi práctica en el año 2003 y precisamente en el año 2003 fue que crearon a la Corporación Más Bosques. Pero obviamente yo no lo tenía planeado ni sabía que era Más Bosques en su momento. Luego de llevar 5 años en Cornare trabajando con Javier Parra, me dieron la oportunidad de que cogiera las riendas de Más Bosques. Agradezco al doctor Oscar y a todos los que han creído en mí, al doctor Carlos Mario, al doctor Javier Parra, que me dieron la oportunidad creyeron en mí, en mis capacidades y me nombraron como director de la Corporación Más Bosques. Y la verdad he hecho toda mi carrera, digámoslo así, en Más Bosques, aprendiendo muchísimo. Y la idea es que, y siempre se lo he dicho a las personas, uno en este tema ambiental siempre todos los días aprende. Y ahorita con todo este tema de pandemias, con todas estas problemáticas, los reaprendizajes son necesarios. Uno no termina de sabérselas todas. Entonces, he llegado a la corporación hace 10 años. Como te decía, pasé de la parte técnica a la parte administrativa.
y aprendiendo muchísimo, y cada día se aprende más. Tengo un equipo de trabajo maravilloso, gente comprometida, gente apasionada, gente con ganas de hacer las cosas muy bien, y yo creo que esas son las características principales que tenemos nosotros al interior de Más Bosques. ¿Cuál fue el objetivo cuando se decidieron un número de organizaciones sociales, también de entidades territoriales, para crear una corporación que estuviera en el escenario de lo ambiental y también pues de la posibilidad de desarrollar proyectos e iniciativas que 18 años después vamos a saber de qué es todo eso que hace hoy la corporación? Carlos, cuando Cornare creó Más Bosques, lo creó con una necesidad de que estuviera una institución que aglomerara todas las organizaciones, toda una sociedad. Y es por eso que Cornare lo que hizo fue una participación pública de entidades municipales, de entidades estatales, hasta la gobernación, hasta el ministerio. También invitó a los gremios, a Socorflores, la Corporación Empresarial del Oriente, a las organizaciones de base, juntas de acción comunal, asocomunales, a instituciones de investigación como la Corporación, el CEA del municipio de Marinilla, las ONGs ambientales como Avanzo, y la Universidad Católica como una organización de educación superior y que obviamente de la región. Y fue así como nosotros somos resultado de unos estudios ambientales que desarrolló Cornare en ese entonces, que es modelo de financiación alternativo para el manejo sostenible de San Nicolás. Un proyecto muy bonito en donde se hablaba de una gobernanza ambiental, una gobernanza forestal, en donde fue muy importante ese trabajo para frenar un poquitico ese desarrollo que tenía el Oriente, un desarrollo desordenado, un desarrollo en donde el concepto ambiental era muy difícil, porque pues tenemos la presión del área metropolitana del Valle de la Aburrá, y el Oriente antioqueño es un Oriente que ha tenido una transformación, pero una transformación ordenada en la medida de lo posible. Y fuimos resultado de esos estudios que desencadenaron en que era necesario que existiera una corporación, no pública ni tampoco privada, sino que fuera un mix entre lo público y lo privado que perdure en el tiempo, ¿cierto? Las organizaciones estatales hoy están, mañana puede que no. Se acaba de pasar muchos debates de las transformaciones de las corporaciones. Tú sabes todo lo que ha sufrido o todo el interés que hay del gobierno nacional en centralizar mucho el tema ambiental. Entonces, la idea es que el tema ambiental y una corporación de la región con gran potencial en temas ambientales perdure en el tiempo, y fue la mirada que tuvo Cornare en su momento y donde invitó a todo el sector interesado en hacer parte. Y bueno, hace 18 años se empezaron con, creo que fueron 17 instituciones en las cuales empezaron, después llegaron a 20 y en este momento somos 20 organizaciones que hacen parte de Más Bosques. Como corporación, entidad sin ánimo de lucro y con un gobierno democrático y participativo frente a muchas de las decisiones que hoy están en el territorio, ¿qué tal es esa interacción con los que hoy pues son asociados o corporados allí en esta entidad? Bueno, Más Bosques es una entidad muy interesante por lo que quienes la conforman, o sea, toda una sociedad civil, privada, pública, y como tú lo dices, es una interacción entre lo público y lo privado, entre las organizaciones de base y el gremio, y es una entidad en donde caben la participación, donde caben el conocimiento que hay en el territorio, y nuestras asambleas y nuestras juntas directivas están totalmente acordes como a esas dinámicas que lo que busca o que lo que buscamos nosotros a través de Más Bosques sea una corporación transparente, que sea una corporación muy integral en todo lo que se desarrolla, y es una interacción muy importante de crecimiento mutuo, de aprendizaje, porque tenemos la autoridad ambiental, pero también tenemos sectores del desarrollo como la Corporación Empresarial del Oriente, que aglomera todo el tema empresarial. Tenemos agremiaciones como Socorflores, tenemos la Universidad Católica como un sector de investigación, y Más Bosques se traduce en eso, cómo llevamos todos esos conocimientos, todas esas experticias que tienen cada uno de los asociados. Y bueno, tenemos muchos productos, muchas actividades que desarrollamos en pro del medio ambiente, y todo es encaminado a eso, a un desarrollo social, a un desarrollo ambiental y a un desarrollo con equidad.
Cuando empezamos a hablar de cambio climático, que pues tal vez no es nuevo, ¿cierto? Es un tema que, aunque en el tiempo pues seguro se ha mantenido con otros nombres, con otras identidades, hoy la corporación Más Bosques trabaja finalmente, como muchas de sus iniciativas, para hacerle frente a esto. ¿Qué proyectos, iniciativas se han venido trabajando en ese sentido? Cuando Más Bosques se creó, estábamos en el boom del cambio climático, protocolo de Kioto, las necesidades, se dieron cuenta los gobiernos de que era necesario implementar políticas en torno a la disminución de los gases de efecto invernadero. Y obviamente nuestra primera participación en el mercado fue a través de un proyecto forestal que generaba bonos de carbono y que esos bonos se transaban en unos mercados internacionales con el ánimo de que los países desarrollados, en su momento eran países anexo A al protocolo y países B, que eran los países que en vía de desarrollo desarrollaban proyectos y los países desarrollados le compraban proyectos a países como Colombia. Y empezamos un proyecto muy bonito que fue el proyecto San Nicolás, un proyecto MDL, que era reforestar. Tenemos una gran potencial en el oriente antioqueño, en todos estos municipios del altiplano del oriente antioqueño para temas forestales, pero que no existía como ese conocimiento o entidades que impulsaran ese desarrollo forestal. Y empezamos nosotros desarrollando un proyecto encaminado a darle a las comunidades campesinas un ingreso a mediano y largo plazo a través de proyectos de reforestación y que esos proyectos iban a generar unos bonos de carbono y eso enmarcados a todo el tema de cambio climático. Entonces el cambio climático ha sido una terminología no de hoy, no de mañana, eso ha sido, ya llevamos casi 20 años hablando de cambio climático, que es una realidad. Las condiciones ambientales cada vez, pues nuestro país estamos en el trópico y tenemos variaciones entre temporada seca y temporada de lluvias, pero hoy en día esas condiciones que normalmente se manejaban en un ciclo del año, eso ya ha cambiado mucho. Se supone que en este momento nosotros estamos en los meses de junio, julio, son meses de sequía y vemos una variación totalmente distinta y eso es porque hay un cambio climático, hay una variación climática y que debemos encaminar todas nuestras acciones a mitigar esos gases de efecto invernadero, a aumentar las coberturas boscosas que son las que mitigan esos efectos invernaderos y que consumen todo ese carbono que hay en la atmósfera. Entonces desarrollamos muchas estrategias como pago por servicios ambientales, procesos de restauración, implementación de buenas prácticas agrícolas con las familias campesinas, estudios ambientales y ahí estamos enmarcados nosotros en un contexto ambiental. Proyectos de los cuales vamos a hablar en este segundo momento de protagonistas. Ya regresamos después de estos importantes mensajes.
de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su cereal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Jaime Andrés García, director ejecutivo de la corporación Más Bosques. Ya usted me estaba hablando de varios proyectos e iniciativas que han dado cuenta en la región y por fuera de ella, también a nivel internacional, de lo que Más Bosques ha logrado en tema de gestión ambiental, en tema de proyectos que han servido para mejorar las condiciones de los ciudadanos, pero también de que el tema ambiental pues se vea allí favorecido. Me hablaba de proyectos e iniciativas como Banco 2. Ese es tal vez uno de los proyectos bandera que hoy tiene la corporación y que seguramente va a dejar todavía mucho más de qué hablar en Colombia y en el mundo. ¿Cómo va y cómo se gestó este proyecto? Bueno, Banco 2 es una experiencia muy bonita. Obviamente uno de sus actores fundamentales ha sido Carlos Mario Zuluaga, que era anterior director de Cornare. Una persona muy entregada en la parte social, porque el medio ambiente hay que mirarlo desde un componente social, no solamente un árbol en pie, sino todo lo que genera esa interacción entre el hombre y la naturaleza. Y Banco 2 nace hace 7 años, es una iniciativa que la verdad lo que es Banco 2 es toda esta curva de aprendizaje de 18 años que tiene Más Bosques, en donde aprendimos a negociar un servicio ambiental que era el carbono forestal, el carbono que lo que hace la naturaleza es consume ese CO2 que hay en la atmósfera, atrapa el carbono y libera el oxígeno. Esa es la fórmula mágica que hacen los ecosistemas, la naturaleza, y que es necesaria para el equilibrio ambiental y que obviamente todos los seres humanos necesitamos ese aire que todos necesitamos respirar. Entonces, en esa curva de aprendizaje aprendimos a negociar, aprendimos a conocer las condiciones de las familias, las necesidades que tienen las familias y dejar un poquitico atrás la teoría, tanta experticia que las comunidades campesinas estaban cansadas de ver, porque ellas veían chalecos de funcionarios, chalecos de contratistas, de expertos, midiendo los árboles, bueno, mientras las condiciones sociales y las necesidades de las familias siguen ahí latentes y no hay unas políticas claras para que ellos tengan unos ingresos que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Y las autoridades ambientales, sin duda alguna, han desarrollado sus estrategias de declarar áreas, de proteger, de imponer sanciones, de capacitar, de generar conciencia, pero lo que nosotros hicimos a través de Banco 2 es mostrar la realidad de esas comunidades rurales. Lamentablemente, donde hay los ecosistemas estratégicos más importantes del país, están las comunidades más pobres. Y hace 7 años, estamos en el año 2013, y sacábamos pecho que Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo, pero esa biodiversidad, esa megadiversidad, tiene que estar asociada de estrategias que les permitan a las comunidades generar ingresos de esa conservación. Y lo que nosotros siempre hemos dicho, nosotros tenemos que visibilizar esas comunidades que habitan en esos territorios y la importancia que tiene esa conservación con la provisión de bienes y servicios ambientales. Entonces empezamos a coger toda esa experiencia y a ponerla en la práctica, generándoles unas condiciones a esas comunidades para que protejan, pero esa protección va acompañada de un pago. Y empezamos a generar ese cambio de paradigma,
porque no era un subsidio, no era un apadrinamiento, no era un regalo, sino que era un pago, porque es que la protección es bien importante, porque en ese predio nace la fuente hídrica que surte el municipio, el acueducto municipal de determinado ente territorial. Entonces empezamos a mostrar esas necesidades, y en temas de pago por servicios ambientales el mundo se ha enfrascado en temas académicos, a valorar cuánto puede valer una hectárea de bosque en temas de regulación hídrica, cuántos metros cuadrados de bosque necesito yo para producir un metro cúbico de agua. Eso todavía no está descubierto, y descubrirlo ha sido muy difícil. ¿Cómo valoro yo la biodiversidad? ¿Cómo valoro yo el paisaje, que es tan subjetivo? Para mí un bosque, el bosque es desorden, ¿cierto? Y a las personas no les gusta el desorden, les gusta ver una manguita en donde no haya ninguna interferencia de la visión. Entonces eso es muy subjetivo. ¿Y cómo valoramos eso? Entonces lo que logramos nosotros es bajar esa discusión a generar alternativas, a generar bienestar a esas comunidades que habitan en ese territorio, y que detrás de un decomiso de madera, detrás de una comercialización de fauna, detrás de tumbar y expandir mi frontera agrícola, hay una realidad, y una realidad es que esas comunidades necesitan vivir, esas comunidades necesitan tener algo que les genere un ingreso económico. Entonces empezamos a dejar un poquitico el romanticismo y empezar a mostrar esa realidad, y fue así como empezamos a estructurar un esquema que les generara a las personas, a esas familias que primero tumbaban del bosque: protéjanlo, pero es que te vamos a garantizar un ingreso. Experiencia además que fue tomada por el ente departamental para volverlo una política pública en Antioquia, y sí, que hoy pues permanece y que se ha podido exportar, porque no solamente el ministro de Ambiente en su momento, sino todo lo que se ha venido dando para llevarlo a otros países, pues también ha permitido un poco ese desarrollo de esa iniciativa. Es que es una iniciativa verdaderamente muy práctica en el territorio, en donde no podemos hablar de gestión ambiental desconociendo las necesidades de las comunidades. Entonces, la disminución de los conflictos socioambientales, o más bien, la relación de los conflictos socioambientales están encaminados a que esas necesidades necesitan comer. Y como dicen por ahí, no hay nada más depredador que una motosierra en manos de un campesino que necesita comer y que necesita generarle un ingreso, que necesita responder por una familia. Mientras nosotros no le generemos un ingreso, le garanticemos a esa familia un ingreso, un pago por esa conservación, hablar de medio ambiente es muy difícil, porque tenemos que hablar de un equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. Y la verdad hemos logrado hemos tenido muchos logros. Uno de ellos es la generación de la política, el decreto ley 870 del 2017, que reglamentó los esquemas de pago por servicios ambientales. La gobernación de Antioquia, a través de la asamblea departamental, expidió una ordenanza departamental en donde los recursos del 1% que tienen los entes territoriales de ley los pueden destinar a pago por servicios ambientales, y eso es lo más coherente en temas de sostenibilidad ambiental, porque la gente hay que dejarla en el territorio, pagarles para que cuiden y protejan, pero ese pago para que mejoren sus ingresos económicos y generen alternativas económicas, puedan mejorar sus sistemas productivos, hagan una eficiencia en el uso de la tierra. Y de una manera impresionante, nunca nos lo imaginábamos que íbamos a tener ese crecimiento tan exponencial. Empezamos en el oriente antioqueño, en la jurisdicción de Cornare, y rápidamente se fue expandiendo en todo el departamento, en todo el país, a través de las corporaciones autónomas regionales. Y próximamente ya estamos trabajando en Perú también esta iniciativa, en donde la verdad lo que nosotros buscamos es disminuir ese desequilibrio entre lo urbano y lo rural. También han surgido la oportunidad para muchas asociaciones que en el territorio tienen emprendimientos y que tienen que ver con muchos proyectos que hoy permiten su sostenibilidad, también la protección del medio ambiente. ¿Cuáles son esos proyectos que hoy se desarrollan? Bueno, detrás de la conservación viene una cadena de proyectos muy interesantes: procesos de restauración, mejoramiento de sus sistemas productivos, la comercialización de sus productos agrícolas con el fin de disminuir el intermediario.
Y bueno, nosotros lo que hemos tratado de construir a través de la conservación es una estrategia integral, ¿cierto? En donde con esas familias campesinos hablemos de restaurar los ecosistemas estratégicos, de hacer una planificación de sus fincas y de sus predios, en donde podemos mejorar la conectividad ecológica de esos ecosistemas. Ahorita se habla de estrategias como sembrar 180 millones de árboles. Nosotros estamos haciendo una gran apuesta para que cerca de esas 20.000 familias se vinculen a través de, estamos hablando de 100 árboles, entonces estamos hablando de 2 millones de árboles para esa estrategia de esa meta nacional. Y esos proyectos productivos son fundamentales porque lo que nosotros queremos a partir de la conservación es que esas familias que reciben ese recurso no dejen de hacer sus actividades productivas, sino que lo hagan de una manera mucho más acorde, buenas prácticas agrícolas, disminuyan el uso de químicos, estén acompañados de BPA, que son buenas prácticas agrícolas, en donde sus productos se produzcan de una manera mucho más orgánica. Y todas esas alianzas, lo que nosotros hacemos es acompañarnos de todas esas organizaciones de base en los territorios. Cuando nosotros contratamos la mano de obra, la contratamos con las juntas de acción comunal, con las organizaciones que se encuentran, las ONGs que se encuentran en los territorios, porque lo que generamos nosotros son capacidades instaladas en el territorio y ese conocimiento se quede en esas comunidades, lo que permite a nosotros trascender en el conocimiento en los municipios y en las regiones donde estamos implementando los diferentes proyectos que tenemos. Son muchas las acciones también, mucha la gestión que se ha realizado desde la Corporación Más Bosques, que esperamos seguir contando en Protagonistas. Gracias por acompañarnos en esta emisión y bueno, adelante con ese trabajo tan importante que Carlos, muchísimas gracias, siempre bienvenido en la corporación y muy agradecido con vos, con todo tu equipo de trabajo en donde cada día tratamos de mostrar lo que hacemos, porque de eso se trata también, de hacer y contar lo que se está haciendo, en donde estamos rodeados de noticias negativas, de problemas, pero también hay organizaciones como la de nosotros, personas apasionadas por generar alternativas en esas comunidades y con esos proyectos tan bonitos en la región. La protección y la conservación del medio ambiente es el objetivo de esta entidad, Corporación Más Bosques en el oriente antioqueño y también en el país y fuera de él. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Protagonistas, la próxima semana con un nuevo invitado.